Una vez, y no les voy a contar un cuento, porque lo que les voy a contar, todo lo que les voy a decir, cualquier parecido con la realidad, no es pura coincidencia. Pues eso, había una vez, y de eso no hace mucho, en el año 2007, o sea, hace bien poquito, había un señor que quería ser presidente del gobierno, pero que en ese tiempo aún andaba por la oposición. Y cuando le pidieron una opinión sobre el cambio climático, el calentamiento global, la necesidad de racionalizar el consumo energético y apostar por prácticas sostenibles y energías limpias, no tuvo otra ocurrencia que frivolizar sobre el asunto y dijo que no había que preocuparse en exceso porque eso no era más que alarmismo de algunos cuantos catastrofistas y que él además resulta que tenía un primo que era catedrático de física que le había dicho que tales teorías no estaban nada claras. Así que pelillos a la mar. Pelillos a la mar pese a las serias advertencias que ya había lanzado el panel de expertos de la ONU y otro montón de reputados científicos. Y la verdad es que parece un cuento, pero la verdad, sinceramente, no lo es. Estoy haciendo un relato de la realidad. Y eso no es más que un ejemplo de cómo nos ha ido. Afortunadamente la historia da y quita razones. Y está claro que aquel señor, con su primo, hizo el primo, sinceramente. Y menos mal que frente a tales primos había gente consciente y muy cualificada, que entendió que la deriva insana en la que estamos, había que corregirla e implantar otro modelo. Y entre esos avanzados están los promotores de esta jornada, que ya cumplen 10 años, pero que son un brazo más de esa apuesta por contaminar, pero por contaminar buenas maneras de hacer en pro de la salud del planeta, es decir, de todos, ¿no? Es de perogrullo decir que nada puede crecer hasta el infinito, y menos cuando vivimos en un mundo realmente finito. Sin embargo, tristemente, como hay un montón de primos que nos intentan confundir, yo creo que nunca está de más recordarlo. Nunca está de más recordarlo y tampoco están los tiempos para frivolidades. No podemos seguir impactando, agrediendo al planeta como hasta ahora. Aquel señor del cuento, pero que no es un cuento, resulta que llegó a presidente del gobierno y va y se desdice. Algo nada extraño en él, por cierto. Pero en este caso tuvo que decirse obligado por la realidad. Y porque, como decía antes, la historia da y quita razones. Y así resulta que no le ha quedado más remedio que olvidar a su primo y aprobar lo que se llama un plan de impulso al medio ambiente para la adaptación al cambio climático. Y lo acaba de hacer, lo hizo el 11 de marzo, hace apenas 14 días. Porque claro, es que lo del cambio climático es realmente incontestable. Porque es incontestable que de no imponerse medidas correctoras, se va a transformar buena parte del planeta en las próximas décadas. Y su propia ministra, a la que le encargó el plan, dijo que España es muy vulnerable al cambio climático, el mismo cambio climático que ya existía en el año 2007, y que es muy vulnerable por su condición de península. Si eso es en la península, ¿qué decir de Canarias, que somos islas y, como apuntaba el alcalde, el peligro del crecimiento del mar es inmenso?
Llegados a este punto podríamos decir que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿verdad? Pero yo creo que es más oportuno afirmar que a buenas horas, ¿no? Porque las alarmas llevan sonando demasiado tiempo. Se han dilapidado años cruciales y no han sido pocos los que han clamado por la sostenibilidad. Por ejemplo, en estas jornadas que ya cumplen 10 años. Por ejemplo, en esta comarca, ejemplo de compromiso por un mundo más vivible, y ese mundo más vivible, como apuntaba también el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Agüimes, pasa por la educación, por el debate, por el conocimiento y por la implicación absolutamente de todos. Y como queda demasiado por hacer, porque aunque se anuncien planes, la voluntad política sigue siendo bien poquita, y como la apuesta es irrenunciable, pues hay que seguir en ello, ¿no? Así que, sinceramente, creo que toca, para que el cuento, que no es un cuento, acabe bien, continuar profundizando, analizando, debatiendo, innovando y darle la palabra a los expertos que nos ayudan a todo ello y que cada año nos acompañan. Así que le voy a dar la palabra al primero de los ponentes de hoy, que se llama Alessandro Galli, que va a disertar sobre avanzando hacia una nueva realidad basado en la gestión de la huella ecológica. Alessandro Galli es director del programa Mediterráneo, MENA, en el Global Footprint Network. Él trabaja en el departamento de investigación de esta entidad y desarrolla la metodología sobre la huella ecológica, y su investigación se centra preferentemente en el análisis de los cambios históricos en lo que a la dependencia humana y los recursos naturales se refiere y las respuestas a dar sobre ello. Es autor del informe, o el autor principal, mejor dicho, del informe Tendencias de la huella ecológica del Mediterráneo, y tiene un sinfín de publicaciones que haría muy larga la presentación. Así que, sin más, tiene la palabra Alessandro Galli. Hola. Buenos días. Gracias por el invito. Io sono convinto che podría parlare spagnolo, se sto aquí per dos. Podría hablar español si estoy aquí por dos razones, y que llegué anoche y que me dijeron que tenía que hablar en inglés. Así que de aquí en adelante voy a hablar en inglés. Y gracias por su cordial invitación, por la presentación amena. Los seres humanos han estado diseñando nuestro planeta durante muchísimos siglos. Los mapas no son maneras solamente para describir el mundo, sino para interpretar y para entender nuestros países y regiones y las diferencias entre ellos, sobre todo las diferencias medioambientales. Y lo que hemos visto en los últimos años es que ha habido un gran cambio en el universo, en la manera en que utilizamos nuestros recursos. Que, por ejemplo, para darles ya unos cuantos ejemplos, es que la demanda energética ha incrementado en la última década globalmente en un 50%, y se supone que va a seguir aumentando en el futuro. Por lo tanto, es que han seguido incrementando nuestras emisiones. Nuestro consumo de alimentario ya ha incrementado,
y por lo tanto es que también es que tenemos cada vez más residuos porque hay cada vez mayor consumo. Y también es que tenemos cada vez más población, así que las cifras demográficas también se han duplicado en la última década. Pero solamente tenemos un planeta para cubrir todas nuestras necesidades y eso está muy en línea con lo que estaba diciendo el presentador, que no podemos tener crecimiento infinito en nuestro planeta. El acceso a los recursos básicos, vitales, está está en los fundamentos de cómo es que nos organizamos nuestra sociedad y nuestra economía. Así, por tanto, esto tendrá un impacto negativo en el futuro de nuestras economías. Lo que estamos mirando en este momento, entonces, es mirar cómo podemos desarrollar una nueva geografía basada en las variables emergentes para alcanzar una sostenibilidad. Hay una nueva manera de mirar nuestro planeta para rescatarlo. Y eso es que lo que llamamos es que la contabilidad de la huella ecológica. Entonces, que la huella ecológica es una herramienta que identifica hasta qué punto nuestras actividades humanas exceden dos tipos de límites medioambientales, la producción de los recursos y la capacidad del planeta de absorber todos los residuos que producimos. Así que es un modelo muy sencillo que ofrecemos aquí. Estamos mirando cuando se consideraba que la planeta Tierra era completamente llana. Podemos ver los recursos que sacamos de la Tierra y consumimos en nuestras actividades cotidianas y después de que lo reintroducimos en el planeta en la forma de residuos. Y la naturaleza convierte a los residuos en nuevos recursos. Entonces, que estamos midiendo la biocapacidad del planeta para convertir los residuos en recursos y a qué velocidad estamos consumiendo los recursos y la capacidad y la velocidad a la que el planeta puede devolvernos estos recursos ya absortos ya de los residuos. Así que tenemos que mirar tanto lo que es la parte de suministro como la parte de demanda. Nosotros lo que midimos con la biocapacidad es que cuánta área es disponible para nosotros y cuánta área en términos de hectáreas es que necesitamos para nuestra vida. Así que miramos la cantidad de cultivos, de pasto, de carbono, de bosques, de campos de pescas, de pesquerías, de terreno que necesitamos ya para infraestructura y calculamos, sumamos todo esto para ver cuántas hectáreas necesitamos por cabeza para seguir adelante con la vida como lo tenemos. Y después de que medimos la cantidad de recursos y residuos que estamos produciendo y cómo esto a la velocidad a la que se puede absorber la tierra. Nosotros también es que miramos lo que son las importaciones y las exportaciones de cada país y así que entonces ya podemos calcular el consumo de recursos y de tierra que es necesaria ya para que nosotros podamos vivir tal como queremos. Así, a nivel global, esta es la situación en este momento y que se puede ver cómo se ha evolucionado desde 1961. La línea verde es la biocapacidad del planeta, de los recursos y los servicios que nos puede propiciar ya lo que es el
el planeta. Y la línea roja es que la línea de nuestro consumo y que lo que estamos nosotros demandando. Y que podemos ver que en los años 60 estábamos utilizando más o menos un 80% de nuestros recursos y de la biocapacidad del planeta. Así estábamos consumiendo menos recursos de lo que estaban disponibles. Sin embargo, en 2010 es que estamos consumiendo 250% de la biocapacidad del planeta. Quiere decir que el planeta en este momento necesita 18 meses para absorber los residuos que nosotros producimos para entonces reproducir y reponer los recursos que necesitamos. Así que podemos ver lo que es el déficit de biocapacidad del planeta en el mundo por países donde hay un color verde. Esto quiere decir que están con reserva. Así que hay más disponibilidad local de recursos. Y rojo significa que estamos con muy pocas reservas. Estamos en déficit. Pueden ver que hay muy pocos países dentro de la región mediterránea que estaban abusando de la biocapacidad planetaria, sino en 5 décadas es que ha habido ya un cambio total y que pueden ver ya como ahora la mayoría de los países están en déficit. El 80% de la población mundial vive en estas áreas que están en rojo, que tengan déficit. Al mismo tiempo, hemos mapeado quiénes están utilizando más recursos y quiénes están exportando sus recursos a otros sitios. En Italia, el Reino Unido, México y Japón son los importadores primarios ya de recursos de otros países, y Argentina y Australia están exportando sus recursos netos a otros países. Así que hay muchos países que están dependiendo de los países que tengan reserva para sus importaciones. Entonces, para ver lo que se espera ya hasta el 2050, basándonos en las tendencias de demografía, las demandas energéticas, etcétera, podemos ver que es por el año 2030, si seguimos al mismo nivel, nosotros necesitamos los recursos de 3 planetas en términos de agua y los recursos de 3 planetas también en términos de tierra de cultivo. Así que tenemos que trabajar con este escenario como economistas, como políticos, y trabajar y reaccionar, porque no podemos seguir como estamos en este momento, porque nuestros recursos no son infinitos. La red de la huella global y la ONG para lo que yo trabajo hemos diseñado un plan para mover de la adopción a la acción. Y lo hemos planificado ya por fases, porque si no puede, nosotros creemos que si no se puede medir lo que se está produciendo, no se puede gestionar lo que es la biocapacidad del planeta. Así que hemos estado trabajando en muchos países en los últimos años. Sin embargo, quisiera centrarme en el Mediterráneo, donde hemos intentado analizar el déficit biológico biocapacitario que tenemos en este momento y después extrapolar sobre esto para ver si es que hay similitudes ya con otros países.
en este momento es que se mire ya la crisis económica y la crisis ecológica como dos áreas completamente divorciados y aislados, pero no es así. Los dos están íntimamente interrelacionados. Así que le voy a dar un poco de información con respecto al Mediterráneo. Pueden ver las mismas tendencias que se veía anteriormente. La huella ecológica del consumo y la biocapacidad de la región produce un déficit, sobre todo debido al incremento en el componente de la huella del carbono. En las últimas 5 décadas, nuestra huella ecológica como residentes del Mediterráneo ha incrementado en 158%, mientras que la biocapacidad ha disminuido en un 20% más o menos. Así que hemos tenido suministros de más de 41% de los recursos y ha habido ya una demanda de 40% más de servicios ecológicos. Así que estamos dependiendo de importaciones en un 30% para satisfacer la demanda total para nuestro bienestar. Bueno, ¿por qué que me centro en esto? Porque si estamos mirando de dónde estamos importando, pueden ver que la mayoría de las importaciones vienen de China y de los Estados Unidos. Y los dos países están caracterizados ya por un déficit en sí. Así que estamos dependiendo cada vez más en recursos externos, pero estos recursos externos también se hacen cada vez más escasos, porque ellos, nuestros socios exportadores, es que tienen un déficit de biocapacidad ellos mismos. Así que estamos en una situación muy precaria. Esto es la huella ecológica de los países mediterráneos en 2010 para que puedan ver quién está gastando más. Y pueden ver ya los que están marcados en rojo y que son los que tienen ya la huella ecológica más alta. ¿Has visto ya cómo el equilibrio ecológico ha cambiado en los últimos 50 años? En la región mediterránea pueden ver que había algunos países que estaban con reservas en los años 60, pero que todos en este momento están en situaciones de déficit grave. ¿Cuáles son las implicaciones económicas de estos problemas cuando un consumo excede lo que es la disponibilidad local? Entonces, que tiene dos maneras en que puede satisfacer las demandas. O puedes hacer que el sistema ecológico funcione a un paso más acelerado, o que tiene que ir al comercio internacional y las importaciones para cubrir las demandas. A medida que los países se hagan más dependientes de los ecosistemas externos, exponen sus economías a la volatilidad de precios. Y tiene que tener claro que tiene un presupuesto capital natural global, que un presupuesto económico que puede pagar a estos recursos importados. Los recursos, cada vez que hay mayores escaseces, que se hacen cada vez más altos, y a largo plazo la capacidad de pagar los precios ya para las importaciones será imposible. Así que vemos ya las economías mediterráneas como economías internacionales. Pueden depender de muchos recursos y han llegado a un sistema de desarrollo de las últimas 5 décadas donde no están produciendo a niveles altos ni a niveles acelerados, así que están en una situación
difícil para seguir satisfaciendo las necesidades y las demandas de servicios y productos de sus residentes. Y tenemos que entender dónde podemos trabajar ya para reducir este déficit ecológico que tenemos. Hemos mirado un análisis de lo que son las demandas y de los productos y servicios. Hay 3 actividades diarias que están contribuyendo más a nuestra huella ecológica, que es la alimentación, transporte y alojamiento. La situación es muy diferente cuando miran Francia, Italia y Grecia, donde 1/3 de la huella ecológica está debido al transporte. Así que ellos deberían estar intentando dar marcha atrás a este problema. Pero cuando miren a Marruecos, donde la huella ecológica está producido principalmente por el consumo de alimentos. Así, para cerrar y abrir el debate al mismo tiempo, nosotros consideramos en un mundo globalmente está caracterizado por una sobrecarga de usos de productos y servicios planetarios. Nosotros no podemos continuar basando nuestras economías en el crecimiento económico. El crecimiento económico es una estrategia, una de las muchas estrategias para conseguir el bienestar. No debería ser un objetivo en sí y puede ser que no sea la mejor estrategia en este momento. Así que lo que necesitamos en este momento es que los políticos en la región y las personas responsables de tomar las decisiones tienen que reconocer la interconexión entre los bienes ecológicos y el rendimiento económico, buscar medirlo, entenderlo e identificar lo que son los motores de la dependencia de recursos y las oportunidades para reducir esa dependencia. Lo que la huella ecológica ofrece es una herramienta de contabilidad y de monitoreo que es aplicable a escalas múltiples desde ciudades a naciones en el mundo y podemos controlar lo que es la demanda de alimentos, la demanda de energía y tomar decisiones ya para gestionarlo en el futuro. Gracias. Muchísimas gracias, Alessandro. Bueno, damos paso a la segunda de las intervenciones para luego entrar en el debate y la participación entre todos. Y ahora le cedo la palabra a Fernando Fernández Such, que nos va a ilustrar sobre una ponencia que titula Construir soberanía alimentaria desde lo local para la sostenibilidad. Fernando Fernández es licenciado en Derecho, es también experto en Economía Internacional y Desarrollo, también en Cooperación Internacional, en Agricultura y Alimentación, y es miembro de una revista llamada Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Cultura. Tiene la palabra Fernando Fernández. Buenos días a todos y todas. Gracias por la organización, por invitarme, por invitar a la revista Soberanía Alimentaria a este seminario. Desde luego sorprende la asistencia masiva . Sorprende la asistencia masiva a este seminario y sorprende y gratifica también la gran cantidad de gente joven que tenemos como auditorio, como público. Vamos a hablar de soberanía alimentaria
Voy a hablar no como experto en soberanía alimentaria, ni como científico, ni como técnico, sino voy a hablar como una persona que ha estado en los últimos 20 años acompañando a organizaciones campesinas, a organizaciones agrarias, a comunidades rurales, bueno, pues en la lucha por dignificar las condiciones de vida en el campo, por dignificar las condiciones de vida en el sector agroalimentario. Y, por lo tanto, el concepto del que voy a hablar, soberanía alimentaria, es un concepto netamente político. Es un concepto político que se basa en un análisis de la realidad concreto que necesitamos conocer, al menos mínimamente, para poder comprender qué es lo que queremos construir. Por lo tanto, voy a empezar por ofrecer algunos datos que, desde luego, encajan muy bien con la ponencia anterior, para luego, a partir de ahí, plantear cuáles son las alternativas que el movimiento campesino a nivel internacional está planteando con la soberanía alimentaria y cómo podemos aterrizarlo en lo local. Bien, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es un órgano consultivo de Naciones Unidas sobre temas de cambio climático, es en este momento el grupo científico más importante respecto a este tema. En el último informe del año 2014 se dedicó fundamentalmente a analizar el sector agroalimentario, planteaba algunas cuestiones básicas. La primera, y es de donde partimos, el actual modelo agroalimentario es insostenible, injusto e inviable y tiene una enorme repercusión sobre el ecosistema tierra. Es insostenible, es injusto y es insolidario, es inviable. Desde luego, el modelo agroalimentario actual, que genera alimentos suficientes para alimentar a todo el planeta, sin embargo, permite que más de 1.000 millones de personas en el mundo pasen hambre. Además, curiosamente, el 70% de esas personas que pasan hambre son pequeños agricultores y agricultoras que en principio tendrían capacidad para producir sus alimentos y, sin embargo, pasan hambre. No podemos olvidar que el 70% de las personas que pasan hambre son mujeres y son mujeres campesinas. Además, ese mismo modelo agroalimentario expulsa cada año a 1 millón de campesinos y campesinas de sus tierras. Y además es insostenible a nivel ecológico. Entre el 44 y el 57% de todas las emisiones de gases con efecto invernadero provienen del sector agroalimentario. Entre el 44 y el 57%. Por lo tanto, es en este momento el principal sector con repercusión directa en el cambio climático. Una parte muy importante de estos gases de efecto invernadero proceden de la deforestación de tierras agrarias. El avance de la frontera agrícola sobre la base de la deforestación provoca entre un 15 y un 18% de esas emisiones. Los procesos agrícolas industrializados basados en pesticidas, en abonos químicos, provocan entre el 11 y el 15% de esos gases. El transporte de los productos alimentarios entre el 5 y el 6%. El sobreenvasado, el sobreprocesamiento entre un 8 y un 10%, la refrigeración de esos alimentos entre un 2 y un 4% y el despilfarro entre un 3 y un 4%. Por lo tanto, el modelo agroalimentario actual es insostenible. La alternativa al modelo pasa por invertir prioridades. Pero esa inversión de prioridades en ocasiones la vemos demasiado teórica o demasiado alejada de lo que es la realidad del sector que conocemos. Voy a traer aquí un vídeo de una gente joven, es un vídeo muy cortito que muestra ese otro modelo al que nos referimos cuando queremos construir soberanía alimentaria y que cuenta la experiencia de dos jóvenes en Aragón en este caso. Mañana los compañeros de Colombia también supongo que nos mostrarán pues, esta misma realidad desde otras latitudes, de otras realidades, de otros contextos, pero yo creo que es importante que veamos que esas realidades, esas experiencias que mañana los compañeros y compañeras de Colombia nos cuenten, pues también se vive aquí en Está Español. Por favor, el vídeo.
Bueno, pues nosotros somos, yo soy Nacho. Yo soy Daniel. Y somos dos de los tres agricultores con Mario que trabajamos en Sabores Próximos. Además tenemos una cuarta persona aliada que es Víctor, que es uno de los socios de nuestro proyecto, y estamos en la huerta de Zaragoza, en el Valle del Ebro, el fértil y rico Valle del Ebro que hizo que se asentaran aquí nuestros antepasados y decidieran crear una ciudad. Estamos a apenas 4 kilómetros del centro de Zaragoza, en un barrio rural que forma parte de la metrópoli, que se llama Lugarico de Cerdán, que es un nombre muy molón, que a la gente le choca, dentro del barrio de Movera, y lo que hacemos es cultivar la tierra. O sea, producimos hortalizas y verduras ecológicas, intentamos practicar la agroecología, es decir, la venta directa, la relación transparente y de confianza con nuestros cómplices, que nos gusta llamar a la gente que confía en nosotros, y también haciendo pues, un poquito de aportación hacia la cultura campesina. Hacemos mucho de formación y de difusión, que no es una parte, digamos, económica de nuestro proyecto, pero sí que es una parte que nos gratifica y nos llena mucho el día a día. Esta empresa, que es una empresa, nació en 2011. Surgió de la empatía y del encuentro de un joven de 23 años por entonces, Mario Murúa, que acababa de terminar la ingeniería técnica agrícola y tenía muchas ganas de ser hortelano. Y Víctor Viñuales, que tenía tierras de su padre que se jubilaba, que había sido de siempre pues, cerealista y tenía gallinas, ¿no? Vendía huevos en Zaragoza. Y luego, pues un año después o por ahí, me incorporé yo con él porque me apetecía mucho trabajar en el campo y nos conocíamos de la red de semillas y un poco de los movimientos sociales de Zaragoza, y empezamos a trabajar los dos mano a mano, y entonces se ha notado mucho, ¿no? Porque estando dos, el trabajo compartido y cooperativo es que cambia totalmente. Mario de repente ha visto la luz, hemos llegado a mucha más gente, y en los últimos tiempos ha llegado Dani. Justamente el verano, que es la época de mayor carga de trabajo en la huerta, pues estuve durante un mes y medio echándole una mano, trabajando aquí, y me encantó, me gustó mucho. Siempre me ha tirado mucho el campo y esto fue, como decir, a esto es a lo que a mí me gustaría aspirar, ¿no? Y por otro lado, pues la inquietud por el campo también me sigue en otro proyecto, que es el cultivo de azafrán en el Valle del Giloca, en mi pueblo, que es Bañón. Y ahí estoy también con un par de compañeros. Teruel existe, Teruel resiste. Ahí estamos. Que este es un proyecto de autoempleo, es decir, que movemos dinero, que creamos economía, que necesitamos producir para vender y así pues vivir dignamente, pero no solamente eso, ¿no? También creemos que es importante aprender a organizarnos de otra manera, y desde el minuto uno que el proyecto pasó de Mario a Mario Víctor Nacho, hacemos asambleas periódicas para debatirlo absolutamente todo lo que tiene que ser equidad en cuanto a sueldos, en cuanto a esfuerzos, en cuanto a reparto de tareas, es total, todo se habla, todo se comunica, y eso es algo importante. Encajar bien en un proyecto cooperativo también veo que es difícil. Yo he estado en otras empresas sociales y solidarias y no todo el mundo encaja pues, en una cosa horizontal, en una cosa en la que todo es de todos. Estamos encantadísimos de sumar gente porque creemos que aquí puede trabajar mucho más gente. Tenemos una estructura creada donde caben más personas que estén en desempleo, pero desgraciadamente esto va más despacito, ¿no? China chana, que decimos en Aragón. ¿Da para vivir? Sí, nosotros tenemos un mini sueldo, ojalá sea un poquito más, y desde luego va a más. ¿Cómo empieza esa canción? La voltaña de baixar, dende siglos de escuchar, o maitín principia ya a despertar, dando truncos con los pies, mixaré de tres en tres, o tozuelo me fa cuenta lo revés. O morral lle prende libros sin ficao en o pochón, o recao que casa nuestra me dan. A gramática y a historia, geografía o religión, y ellas páginas que por cada pan. Y sobre todo, pues eso, el vivir al aire libre, digamos, como parte de un ecosistema, ¿no? O sea, que en la ciudad es todo un poco más complejo, ¿no? Hay tanto hormigón, tantas estructuras, digamos, cuadriculadas, que yo creo que nos deshumanizan un poquito, pensando en el humano como animal y como parte de la naturaleza, ¿no? Aquí yo creo que somos más conscientes, sí, sobre de la vida, la muerte. Los ritmos de la naturaleza, ¿no? Que en la ciudad los hemos perdido totalmente. Y estamos tres, ¿no? Pues tres, cada uno en una punta haciendo una cosa, ¿no? Pues vamos a intentar estar los tres en la misma actividad, y los tres a la vez cosechamos, y los tres a la vez entutoramos los guisantes, y los tres a la vez arreglamos un plástico en el invernadero. Y hablo por mí, pero sé también un poco el entorno de Dani y el de Mario, nos apoyan muchísimo, y la mayoría de nuestros amigos, de hecho, tenemos la suerte de que vienen a la huerta a ayudarnos, que no es algo que a mí me parece alucinante. Yo nunca en mi vida he ido al trabajo de otro a echar una semana de jornada laboral por el morro. No, bueno, es que tengo vacaciones, me va a venir una semana aquí, tú que eres albañil, y voy a hacer la casa contigo. Yo personalmente no lo he hecho nunca. Igual hay gente que lo ha hecho, y sin embargo aquí raro es el día o la semana que no tenemos una o dos personas que sin ningún interés personal vienen simplemente por estar con nosotros. Te da vida, ¿no? Te da vida.
La huerta le da vida a las plantas, pero es que nos da vida a nosotros también. Somos conscientes que la agricultura es un sector que es difícil y para ser un sector, digamos, rentable o solvente dentro de esta economía globalizada, pues es difícil. Entonces, una de las pocas ayudas que hay ahora mismo es una ayuda europea. Entonces, claro, son unas condiciones, nosotros las hemos aceptado, nos ha servido para comprar algún apero para el tractor, que el tractor lo tenemos heredado de la familia que llevaba estas tierras. Pusimos los invernaderos, que no era algo que lo tuviéramos en nuestro proyecto. Los invernaderos y la agroecología yo creo que es algo que también está en contradicción permanente, ¿no? Tramitado, nos la pagarán, ya sabéis cómo van las administraciones, cuando se pueda. Lo bueno es que nosotros no nos hemos endeudado, gracias a esa red que tenemos de cómplices, la gente nos ha prestado pasta, somos parte de COP57, pero no ha hecho falta que solicitáramos un préstamo a esta cooperativa ética. Y bueno, ha sido como un impulso, sobre todo para tener algo más de infraestructura. Somos Vida Campesina en el sentido de que estamos aquí trabajando la tierra, haciéndolo aquí cerca de Zaragoza, todo lo que explicaba de las relaciones, cómo nos relacionamos aquí en la huerta entre nosotros, las relaciones que establecemos y cómo las establecemos también con la gente que nos compra. Pues estamos creando esa vía. Estamos hermanos, además, no con 4 gatos, que en la televisión no saldremos, o saldremos muy poco, saldremos un poco, digamos, ninguneados, un poco caricaturizados, ¿no? A veces el agricultor joven o el neorrural, así en plan como despectivo. No, somos millones de personas con inquietudes similares y con una energía común que es la que puede permitir que por lo menos el campo esté vivo. Ya no voy a decir que nosotros vamos a transformar el mundo, pero en relación con mucha gente, claro que lo estamos haciendo ya. Y el azafrán, no os hablo del azafrán, eso tiene que salir, ¿eh? Eso es la leche lo que están haciendo, mucho más interesante que esto. Están en Teruel, que es muy lejos. Bueno, pues frente a ese modelo agroalimentario depredador e insostenible del que hacía referencia al principio de la exposición, quería traer pues imágenes como esta que muestran un modelo diferente. Un modelo además respetuoso, sostenible, solidario, comunitario, de gente joven que se está uniendo a él. Y ese es el que queremos traer con el concepto de soberanía alimentaria. Para entender ese concepto de soberanía alimentaria es importante situarnos en el marco o en el contexto en el que surge el concepto, ¿eh? Y voy a dar 4 fechas importantes porque sin ello no podemos entenderlo. En el año 92 se reúnen en Nicaragua, en un congreso de una organización agraria de allí, 60 organizaciones de Europa y de América Latina. También en el año 92 es la primera de las grandes reformas de la PAC, supuso la adecuación a los mercados internacionales de la agricultura europea y la eliminación progresiva de lo que se llamaba preferencia comunitaria. En el año 94 no podemos olvidar que se celebra la Ronda de Uruguay y entran en vigor los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, que supuso la liberalización internacional del sector agrario. Y en el año 96 también se celebra en Roma, organizada por la FAO, la Cumbre Mundial de la Alimentación, que lanza el concepto de seguridad alimentaria. En ese marco, en ese contexto, y con esa crisis del sector agroalimentario a lo que me he referido, surge un actor fundamental que eleva el concepto de soberanía alimentaria a categoría política y que es el campesinado. El campesinado como sujeto político siempre había sido invisibilizado porque le atribuimos una serie de valores o características que entienden que es una persona individualista, que no se relaciona con otros, que desde luego no tiene capacidad de movilización y, sin embargo, en el año 92-96 pues surge con fuerza como actor político. En el año 92 nace en Europa la Coordinadora Campesina Europea. También en el año 92 se celebra la campaña 500 años basta y nace la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Y en el año 93 se celebra la primera conferencia internacional de lo que hoy es el movimiento internacional más sólido y más grande a nivel global, que es la Vía Campesina. La Vía Campesina es un movimiento internacional que aglutina a más de 200 organizaciones campesinas de todo el mundo, que tiene una base social
formada por más de 10 millones de campesinos y campesinas, y desde luego está presente en todos los continentes. Ese movimiento internacional que es la Vía Campesina es la que eleva ese concepto de soberanía alimentaria. ¿Qué es la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria, las organizaciones sociales que la defendemos, decimos que es el derecho de los pueblos, las comunidades y los países a definir nuestros propios sistemas de producción, transformación y distribución de alimentos, así como las políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra, de forma que sean ecológicas, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades. La soberanía alimentaria, como concepto, implica una serie de principios y contenidos básicos. Implica defender el derecho a la alimentación. Los alimentos no pueden ser una mercancía. Los alimentos son un derecho. No puede ser que los alimentos sean tratados como una mercancía sin más al servicio de los mercados internacionales, sino que la alimentación es el derecho básico que cualquier persona tiene que tener para poder vivir. Además, implica también el derecho a producir alimentos. Implica el derecho de los millones de campesinos y campesinas para producir alimentos y poder mantener sus vidas. Implica también el derecho de la mujer campesina, que no podemos olvidar que juega un papel fundamental en la producción, en la elaboración, en la transformación de los alimentos y que, sin embargo, permanece relegada a un segundo plano a nivel social y político. Implica también que los recursos productivos, la tierra, los bosques, los caladeros, las semillas, sean considerados como bienes comunes, al servicio de los pueblos, y necesitan de acceso y control democrático. No puede ser que las tierras, las semillas, sean consideradas mercancías al servicio del capital. Implica también la opción por un sistema de producción campesino, familiar o comunitario, que nos aleje de esos sistemas agroindustriales y que nos acerque más al modelo que nos han transmitido estos dos jóvenes de Zaragoza. La opción por un modelo productivo agroecológico y, por último, la opción por los mercados locales y por el control ciudadano de toda la cadena agroalimentaria. El éxito de la soberanía alimentaria yo creo que está basada en una serie de cuestiones que es importante traer aquí. Con el concepto de soberanía alimentaria hemos logrado unir viejas y nuevas aspiraciones de la población rural y urbana. Y es importante tener en cuenta esto, es decir, hemos logrado unir en un concepto, el de soberanía alimentaria, reivindicaciones históricas del campesinado como el derecho a la tierra, con reivindicaciones nuevas por el control sobre los mercados. Con el concepto de soberanía alimentaria hemos unido en red miles y miles y miles de experiencias productivas y locales, como la de estos jóvenes de Zaragoza o la de mañana de Colombia. Además, el concepto de soberanía alimentaria ha permitido fortalecer el diálogo político e ideológico entre movimientos sociales, entre el movimiento campesino y el movimiento ecologista, entre el movimiento campesino y el movimiento feminista, entre el movimiento campesino y el movimiento indígena o con el movimiento social urbano que quería recuperar ciudades más habitables. El concepto de soberanía alimentaria rompe las divisiones entre norte y sur. No se trata de campesinos del norte o campesinas del norte enfrentadas a campesinas del sur. Se trata de enfrentarnos a un mismo modelo. El mismo modelo que destruye al campesinado en Colombia es el que destruye al campesinado en Canarias. El Mercadona, el Eroski, el Carrefour es el enemigo y no es un enemigo entre campesinos de un país y de otro. Y además conecta con el sentido común de la ciudadanía, conecta con el sentido común de la persona que va al supermercado y no entiende cómo puede estar comprando manzanas de Chile cuando aquí hay manzanas, o plátanos de Ecuador cuando aquí hay plátanos. Es decir, por lo tanto, conectamos con el sentido común de la ciudadanía que entiende
que la alimentación fundamentalmente tiene que ser una producción local y cercana. En definitiva, la soberanía alimentaria, como alternativa al modelo dominante, se enfrenta al desarrollo entendido como urbanización. Durante decenas de años nos han dicho que el desarrollo, el progreso, está en las ciudades. El concepto de soberanía alimentaria quiere reivindicar el medio rural como espacio vivo, como espacio con futuro, como un espacio que tiene valor en sí mismo. El concepto de soberanía alimentaria también se enfrenta al modelo industrializador y de servicios. El sujeto campesino tiene valor y además aporta valor a la realidad. Producir alimentos tiene valor y producir alimentos sanos y de calidad para alimentar a los pueblos tiene valor. Además, apuesta por el decrecimiento como modelo de producción. Apuesta por un modelo productivo más ligado a la tierra, más ligado a los insumos cercanos, a los recursos sostenibles y, por lo tanto, apuesta con el modelo de decrecimiento. Apuesta por una concepción de los bienes del planeta como bienes comunes y se aleja de la mercantilización o de la privatización de la tierra, de las semillas o del agua. Apuesta por el feminismo, es importante, y conecta con la necesidad de resituar en el sistema económico la economía del cuidado. La economía del cuidado que empieza por cuidar la propia tierra o los propios recursos. Por lo tanto, la soberanía alimentaria como concepto político vincula a una gran cantidad de movimientos sociales en esta lucha. Dicho lo anterior, necesitamos relocalizar el concepto de soberanía alimentaria, aterrizarlo en nuestros espacios y construir a partir de él realidades concretas en las que proyectos como el de estos jóvenes de Zaragoza pues puedan desarrollarse y progresar. Necesitamos reconstruir la gobernanza alimentaria desde lo local. El movimiento por la soberanía alimentaria creemos en un municipalismo transformador que amplíe el autogobierno y la participación dentro y fuera de las actuales instituciones existentes. El movimiento por la soberanía alimentaria consideramos que la política tiene su espacio privilegiado en el ámbito local y por ello queremos conectar con ese municipalismo transformador. Para ir terminando y por situar algunas alternativas, vamos a ir desgranando algunas de las cuestiones que desde el movimiento por la soberanía alimentaria estamos tratando de impulsar y que además estamos en un tiempo privilegiado este año en el que se van a celebrar elecciones municipales y autonómicas en casi todo el Estado. Para empezar, no hay nada más insostenible para el medio rural y para su futuro que el despoblamiento. El despoblamiento, desde luego, acaba con el futuro de cualquier territorio rural. Soy consciente de que estamos en una comunidad donde la densidad de población es alta, sin embargo, no puedo olvidar pues, otras muchas realidades del Estado, de Europa o del mundo. Ese es el mapa de la comarca donde yo vivo. Está situada entre el norte de Castilla y León y el sur de Cantabria. Es una comarca en donde la media de habitantes por kilómetro cuadrado no llega a los 10 habitantes. La Unión Europea considera que por debajo de los 10 habitantes es irrecuperable el territorio. Y todos esos municipios en azul que veis son municipios donde no se llega a los 2 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. 2 habitantes y medio por kilómetro cuadrado. O sea, básicamente desierto poblacional. Bueno, pues un municipalismo que quiera apostar por una sostenibilidad de ese medio rural, desde luego tiene que desarrollar estrategias políticas contra el despoblamiento. Se trata de frenar el despoblamiento, se trata de apoyar la revitalización demográfica. Seguramente en la Comunidad de Canarias, donde estamos, la apuesta sea por desarrollar todas aquellas medidas políticas que traten de afianzar a la población y sobre todo a la población juvenil en los territorios rurales. Y ahí, desde luego, los municipios, los ayuntamientos, tienen mucho que hacer. Hay política de vivienda, política de tierras, política de carácter social que se puede desarrollar desde los ayuntamientos para favorecer que la gente no se vaya, que los activos poblacionales no se trasladen
a otras localidades más dinámicas. Una segunda línea de trabajo importante para acceder o para desarrollar ese concepto de soberanía alimentaria desde lo local es democratizar el acceso y el uso de la tierra. La tierra es un bien fundamental para el sector agrario. Hemos perdido en Canarias en los últimos años el 25% de la superficie agraria útil, el 25% en los últimos 10 años, pero además la dimensión media de las explotaciones ha aumentado en un 25%, por lo tanto cada vez hay menos explotaciones y más grandes. El planteamiento desde la soberanía alimentaria es que hayan muchas y lo más extendidas posibles. Desde luego, los precios actuales de la tierra son inaccesibles para la gente joven que se incorpora al sector. Antes también miraba datos de las estadísticas del Ministerio de Agricultura que sitúan que la tierra agraria en Canarias está en este momento en 76.000 euros por hectárea. Es decir, es imposible que un joven pueda comprar una hectárea de tierra para dedicarse al campo. 76.000 euros. Es decir, imaginaros lo que significa. Es imposible, literalmente. Bueno, si no democratizamos ese acceso y uso de la tierra, desde luego la revitalización del sector es imposible. Ahí hay cosas que se están haciendo a nivel del territorio del Estado. Se están reelaborando los planes de ordenamiento territorial, buscando nuevas figuras de protección, y se están desarrollando, por ejemplo, figuras como los parques agrarios municipales. Parques agrarios que son instrumentos de ordenación territorial que tratan de ligar mucho más la ciudad al campo, ordenando todo lo que es el territorio periférico a la ciudad. El parque agrario, como figura, es una buena alternativa para relocalizar la soberanía alimentaria. También el desarrollo de iniciativas como los bancos de tierra, que favorezcan la instalación de jóvenes en el sector. Por daros un dato, el 8% del territorio de la superficie agraria útil de Canarias es de titularidad pública. Si las instancias administrativas decidieran empezar simplemente por ese 8%, tendrían en sus manos en torno a 5.000, 6.000 hectáreas de tierra agraria útil con la que poder desarrollar proyectos de este tipo. Otra medida importante, otro capítulo importante para desarrollar la soberanía alimentaria a nivel local es asumir un nuevo ámbito competencial en lo que es la gobernanza alimentaria. Hay ya diferentes experiencias en el Estado español de consejos agroalimentarios en los que participan los sectores interesados desde la producción al consumo y donde tratan de desarrollar buenas prácticas en el manejo de este sector clave tanto para la sostenibilidad como para la dinamización económica. En la protección y gestión de bienes comunes, desarrollando experiencias de custodia del territorio, asegurando la gestión colectiva de los bienes comunales, desarrollando planes de ordenamiento territorial con usos compatibles o, por ejemplo, desarrollando actuaciones que vayan en contra de esas iniciativas agresivas como puede ser el fracking o otras que tengamos cercanas. También hay muchas cuestiones que los ayuntamientos pueden desarrollar de dinamización del sector agrario. Desde luego se pueden revisar las ordenanzas municipales que dificultan la instalación de proyectos productivos, eliminando obstáculos. También, desde luego, se pueden revisar los procedimientos de licencias ambientales o municipales para la instalación de nuevas actividades. Se puede impulsar y apoyar bancos de semillas y material fitogenético. Se pueden desarrollar viveros agroalimentarios para que puedan instalarse pequeñas industrias de transformación. Y, por último, se pueden dinamizar todo el ámbito de la comercialización y consumo de proximidad de alimentos, impulsando los mercados de venta directa, las ferias, otras fórmulas, favoreciendo, por ejemplo, la compra pública local, introduciendo criterios de este tipo en los pliegos de condiciones de los comedores escolares, de los hospitales o de otros centros públicos donde se den comidas, favoreciendo el acceso de los pequeños productores y productoras a esos ámbitos. Mejorando los sistemas de abastecimiento alimentario de las ciudades, introduciendo criterios que favorezcan el acceso de los productores locales. En definitiva, hay un catálogo agrupado en esas 5
capítulos de medidas para relocalizar ese concepto de soberanía alimentaria que defendemos las organizaciones sociales. Me quedo aquí. Muchas gracias. Bueno, damos entrada ahora a la conversación, a que intervengan ustedes, a que planteen las preguntas que consideren oportunas. Sí les pido que sean cortitos en las exposiciones para poder dar pie al máximo número de intervenciones. Por ahí hay unas azafatas con micrófonos. Quien quiere intervenir, levante la mano y vamos dando entrada a los peticionarios. Aquí delante. Ahí. Buenos días. Una vez más nos felicitamos de estar en estas jornadas que año tras año abren nuestros horizontes y nos iluminan muchísimo para la lucha de futuro, que es cada vez más complicada. Yo quería que ustedes pensasen también un poco en algo que estos días se ha dicho por los medios de comunicación, una nueva ley que en España va a poner a disposición de que los ayuntamientos, simplemente apoyándose en el interés general, pongan nuestros montes quemados a disposición de que se pueda construir en ellos. A partir de los 6 meses de haberse quemado un monte, cuando hasta ahora había una moratoria que por lo menos 30 años había que respetar esos montes, solamente se podían repoblar, pero no construir en ellos. ¿Cómo ven ustedes esto en esa seguridad que estamos buscando de futuro para que se pongan en marcha nuestros campos con una agricultura cada vez quede más cercana a las necesidades de la población? Gracias. Fernando, Alessandro. Naturalmente no puedo valorar bien de ninguna forma ese tipo de iniciativas legislativas que, desde luego, además, la tristeza es que van en coherencia con otras muchas que se están aprobando y que tienen que ver con la gestión de los bienes comunes. Si la ley Montoro, yo creo que uno de los riesgos grandes de la ley Montoro es que puede suponer una pérdida de control por parte de las entidades locales de sus propios bienes comunales, en donde están los montes comunes, los pastos y otro tipo de territorios, ¿no? Yo creo que ese tipo de ley va en coherencia con esa otra ley Montoro. Abre la mano a la especulación, desde luego, inmobiliaria, y además abre de nuevo la puerta a una cortedad de miras que tiene que ver con el desarrollo de un sector de inmobiliario y que desde luego ya hemos visto que ha sido catastrófico para nuestra economía. Por lo tanto, desde luego es una torpeza, ¿no? Aparte del riesgo ambiental que supone como efecto llamada, ¿no?, ese tipo de leyes. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? Está todo el mundo bien ilustrado. Bueno, pues si no hay... Hola. A ver, no veo. Perdón, soy chiquitillo, pero ya me puse de pie. Yo quería ahondar un poco y darle la mano a don Antonio Morales en el tema del petróleo. Resulta que todos los días exportamos un montón de millones de euros, claro, para después importar un montón de basura, que es el petróleo. O sea que estamos trabajando al revés. Eso, quería hacerle una reclamación aquí a los 3 ediles, pero la mía se me fue. Con la chaqueta amarilla, igual que Angela Merkel.
Don Antonio Morales, yo quiero hacerle una pequeña reclamación a los tres ediles. Siempre que se habla de las energías renovables, hablan del viento y del sol, y yo estoy de acuerdo. Pero vecindario tiene una cosecha de energía para producir energía con agua, que soy yo. Han salido en la tele, en la televisión ha salido y he demostrado que es eficaz. Y ahora estoy haciendo una turbina con mis manos, que la tengo casi terminada, y vamos a ver si funciona algo mejor. O sea que, para que no se olviden mucho de mí. Muchas gracias. Bueno. No ha habido pregunta. Yo no sé si el alcalde Antonio Morales, por alusiones, quiere intervenir, ¿no? Bueno, continuamos. Sí. Alessandro pide la palabra. Okay. Well, this is not an answer, of course. No es una respuesta para usted, es más bien una reflexión que surge de las dos preguntas que se han formulado y la importancia de la tierra. Yo no estoy familiarizado con esta ley en España, pero he entendido que una de las implicaciones podría ser el trastorno de la tierra y más construcción y demás, y esto lo hemos visto por todos lados en el Mediterráneo, la costa de España, Francia, Italia. Se ha destruido totalmente para poder construir, edificar. Desde una perspectiva macro, mi reflexión y lo que yo he visto en muchos países en el Mediterráneo, aquellos más desarrollados y los que están en vía de desarrollo, parece que hay una especie de transición, una tendencia de alejarse de la agricultura. Todo el mundo quiere abandonar sus tierras y pasar a ser una economía terciaria de servicios. Y lo que vemos en el desarrollo de la economía es que se va alejando de las tierras y de la agricultura. No tengo respuesta para esto, es una tendencia que he observado, pero me plantea a mí una pregunta muy grande, porque si todos los países siguen desarrollando de esta manera y seguimos destrozando las tierras fértiles y lo convertimos en urbanizaciones, ¿quién va a producir nuestra comida, nuestros alimentos? Ya en Italia, y generalmente alrededor del Mediterráneo, importamos muchísimos productos de China. En Italia tenemos comida buenísima, pero si mire, la mayoría de los tomates son originarios de China, mientras que nuestros tomates buenos se dejan de lado. Ni siquiera se recogen, se dejan ahí para que se pudran, porque no les sale rentable. Esto es un indicio de cómo tenemos que replantear el desarrollo del sistema agrícola, como ya he comentado, y también el sistema de comercio, todos los acuerdos comerciales. Entiendo que sí, que tiene mucho sentido económico y político, pero para la agricultura, la verdad que no. La gran pregunta es que si seguimos así, ¿quién va a producir los alimentos que nosotros vayamos a comer en el futuro? No lo termino de cuadrar bien y no veo un enfoque político en este tema. ¿Cuánto de verdad hay en lo que acaba de decir Alessandro? Y el ejemplo de los tomates nos resulta bastante cercano, ¿verdad? I'm sorry. I have only one small question. Lo siento, una preguntita, señor. Parece que importan los tomates de China. Yo soy alemán.
¿por qué no importan los tomates de Canarias? China está lejísimo, Canarias está mucho más cerca. Y para la economía y la agricultura aquí en Canarias yo creo que estaría mucho mejor. Pero realmente yo iba a hacer una segunda pregunta. Que se calificó en sus años 70, 80 como tierras rurales. Si queremos promocionar la agricultura, tenemos que descalificar también las tierras, dar posibilidades. Y segunda pregunta, ¿cuándo por fin va a tener Isla Gran Canaria más independencia para decisión propias? Porque la comarca sureste, Santa Lucía, Agüimes Ingenio, es una fuerza especial que un día yo creo que pondría a manejar también gobierno y todo. Porque todas las posibilidades están aquí, pero estamos como unos niñitos en jardín infantil escuchando que viene de 3.000 kilómetros de allá, que no tiene ni una puñetera idea. Porque puedo pedir un favor, por favor, yo quiero terminar. Yo quiero decir solamente que es triste, yo soy de turismo y cuando estuve otro día en Madrid me fui a una agencia de viaje y dijo, mira, yo quisiera viajar a Gran Canaria. Ah, sí, perfecto, me presento por ahí 2 papeles, fotografías. Vaya mi sorpresa, digo, señorita, yo quiero ir a Gran Canaria. No, sí, lo tiene. Yo digo, no, aquí esto es Playa América, sí, pero las dunas son de Maspalomas. Nada más. Respecto a... ¿Se me oye? Sí, sí. No. Respecto a la pregunta que lanzaba el compañero sobre quién queremos que nos alimente en el futuro, quién nos va a alimentar en el futuro, ¿no? Y simplemente por dar algunos datos de aquí, de la realidad de Canarias, que tienen que ver también con lo que decía la persona que ha intervenido ahora, ¿no? El 24% de la superficie agraria útil ha desaparecido en Canarias en la última década. El 28% de las explotaciones ha desaparecido en Canarias. El 70% de los agricultores y agricultoras en Canarias tiene más de 55 años y tan solo el 4% tienen menos de 35. Y Canarias en este momento importa entre el 85 y 90% de los alimentos que consume. Entonces yo creo que la situación, el dibujo, la fotografía actual es clara. Y si no hay otras posibilidades, la tendencia con esos datos va a ser a que la situación va a ser mucho peor. Eso desde luego tiene que ver con la sostenibilidad. Yo creo que, sin embargo, las comunidades autónomas tienen un amplio margen de maniobra. Lo que pasa es que no lo están utilizando. Es cierto que en el caso agrícola la política agraria común marca determinadas cuestiones, pero también es cierto que tanto los ministerios de Agricultura de los países miembros como sobre todo las comunidades autónomas tienen un margen de aplicación de esa política agraria que pueden utilizar y ese margen da para hacer muchas cosas creativas, pero no lo está utilizando ni Canarias, ni Castilla y León, ni Asturias, ni Galicia, ni nadie. Es decir, es verdad que la política agraria marca determinados límites, pero es verdad que hay un porcentaje importante de esa política que pueden las comunidades autónomas manejarlo y establecer criterios diferentes. Yo estoy completamente de acuerdo con usted desde el punto de vista medioambiental, que si ven que las emisiones que se sueltan a transportar los alimentos desde China e Italia a las Islas Canarias, claro que se vería ya muchísimas menos emisiones si importáramos ya los tomates ya de Canarias que en vez de China.
Pero lo que estaba intentando decir antes es que la situación actual, la situación de la política agrícola dentro de la Unión Europea, que pone límites sobre lo que se puede exportar y importar, están basados en criterios que no tienen nada que ver con las consideraciones ecológicas y de la huella ecológica. Y creo que esa es la razón por la cual que tienen esta situación global donde tenemos que importar desde China porque es más barato el producto en sí, no necesariamente el transporte. Y por lo que se pudren nuestros propios tomates en Sicilia porque no tienen mercado y que están por encima del límite que estableció la Unión Europea. ¿Ninguna otra pregunta? Sí, por aquí una pregunta. Buenas tardes y muchas felicidades a los organizadores de este acto. En cuanto a lo que han estado hablando de la eficiencia y la cuestión de alimentación, hay una gran hipocresía, incluso empezando tal vez por mí. Cuando llegamos al mercado y vemos un producto local que es más caro que el foráneo, probablemente elijo el foráneo por costo. Tal vez lo que ocurra es que estamos en una situación de crisis y hay muchas personas que vayan por ese sistema. Costa Rica, recuerdo que el ministro, creo que era de Turismo, exigió, entrecomillado, a los hoteles que fundamentalmente compraran productos que se producían, en este caso, en Costa Rica. Alguien lo planteó, uno de ustedes antes hablando, que se intentara que los organismos oficiales ayudaran a los agricultores a que vendiesen esos productos y a su vez que las instituciones los compraran. Y permítame una crítica aquí. En estos momentos, en ese escenario hay 7 banderas. 3 banderas a la izquierda que forman parte de la comarca del sureste y 4 banderas a la derecha. No sé si hay algún representante de la Comunidad Económica Europea aquí en la sala o si se le ha invitado. No sé si hay algún representante del Gobierno de Canarias formado por el Partido Socialista Obrero Español y por la Federación Coalición Canaria. He dicho bien federación y no partido político porque no lo es. Del Gobierno de España tampoco sé si lo hay y del Gobierno de la isla, que es el Cabildo Insular de Gran Canaria. Tampoco veo si este tema interesa a los demás municipios. No entiendo cómo no hay representantes de otros municipios de Gran Canaria. Gracias. Yo, si me permite, usted ha hecho referencia a Costa Rica. Por lo que tengo entendido, frente a esos que dicen que la apuesta por las energías libres y el autoabastecimiento es imposible, creo que Costa Rica desde el 1 de enero toda su producción energética procede de energías limpias, lo cual desmonta mucho los discursos que dicen, que intentan deslegitimar las apuestas por las energías limpias. Lo de la bandera supongo que es una cuestión de protocolo, sinceramente. Las ausencias, pues, sobran las palabras. Si están o no están, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ahí. Vale. Ahí. Hola. Sí. Hace unos años mi padre compró un terreno completamente seco y árido y él con sus propias manos lo ha convertido en un vergel. Pero el Partido de los Verdes dice que eso es ilegal y que lo tiene que quitar, porque va en contra de la naturaleza.
ni la derecha ni los comunistas se meten con él, sino el Partido de los Verdes. Me parece absurdo. Y eso es lo que quería decir. Sí, un comentario breve. Es decir, yo creo que durante décadas el sector campesino y el sector ecologista, como movimientos, han estado absolutamente enfrentados. Para el ecologista, el campesino era un depredador de la naturaleza, y para el campesino, el ecologista era una persona absolutamente alejada de la realidad, que prefería salvar al lobo o al águila antes que al campesino, ¿no? Yo creo que, sin embargo, en los últimos años el planteamiento cada vez está más cercano, y yo hoy encuentro poca gente del mundo ecologista que no reconozca que la agricultura como sector es un sector ligado a la tierra y a la sostenibilidad, y que por lo tanto su contribución es importante. Entonces, esos sectores ecologistas que todavía se mantienen en aquellos planteamientos de hace 30 años, pues no han debido evolucionar mucho, ¿no? Pero en este momento las relaciones entre esos dos mundos son diferentes, vamos. Adelante. Arriba, arriba. A ver si a viva voz la podemos escuchar. Muchas gracias. A ver, por favor, que además no tiene micrófono. Vamos a hacer un ejercicio de intentar escuchar. Y lo mismo aquí con lo que está denunciando. El Partido Verde Canario, que pactó con el PP en Santa Rita, no ha representado ni representa a los verdes en Canarias. Y está denunciando en el juzgado. Empezando con él. ¿Vale? Bueno, ya tengo micrófono. Muchas gracias. Yo creo que no hemos faltado al respeto a nadie. Por lo tanto, creo que pido lo mismo. Ante todo, decir que me parece maravilloso lo que ha hablado Fernando, la recuperación de los servicios primarios, porque fue lo que mató el hambre aquí en Canarias después de la guerra, y es lo que hay que recuperar. Menos turismo, menos gas, menos petróleo, y recuperemos la energía sostenible para nuestra tierra. Y yo me preguntaría, ¿dónde están todos los que han gobernado durante estos años que no han hecho nada por eso? Todo lo contrario, se han perdido los estanques de agua, las acumulaciones, las plantaciones, cada vez hay menos. Y me gustaría que si están aquí dieran un poquito de explicaciones. Y vuelvo a repetir, el Partido Verde Canario que se hacen llamar los verdes, no representan a los verdes. Son los que pactaron con el PP en Santa Brígida y no han hecho nada verde en Canarias. Muchas gracias. Vamos a ir terminando. Les ruego, por favor, que mantengamos un poquito más de silencio. Ya nos queda bien poco. A ver si...
Allí y aquí. Y nos quedan 2 preguntas, ¿vale? Hola. Bueno, 3, a ver. Pues que sean 3 o 4 Hola. y no más. Buenas tardes. Yo quería preguntarle a don Fernando, durante su exposición habló del derecho de alguna manera que debería tener toda persona a una alimentación básica, que eso más o menos es lo que promovía el movimiento de soberanía alimentaria. Y en relación a esto, yo quería preguntarle que desde ese propio movimiento de soberanía alimentaria, ¿qué ideas se tienen para congeniar ese derecho de alimentación básica que debería tener toda persona y el derecho que debería tener el campesino por recibir un precio por la producción de ese alimento? Nada más era eso solo. Buenas tardes, gracias. Sí, hay un dato, es decir, es importante destacar en este momento que el 70% de las personas que pasan hambre en el mundo son campesinos y campesinas, eso no podemos olvidarlo, ¿eh? Por lo tanto, cuando en este momento los organismos internacionales hablan del derecho humano a la alimentación, están hablando con unos datos detrás que muestran que el 70% de las personas que pasan hambre son campesinos y campesinas, que por lo tanto tienen sus medios de producción a mano para poder alimentarse. El problema es que tienen las peores tierras, no tienen acceso al crédito, los mercados les machacan, es decir, hay una serie de dificultades. Vamos a respetar el turno de palabra, Es decir, por favor. ese campesinado que pasa hambre tiene otro tipo de problemas estructurales. Por lo tanto, ahí hay un punto de conexión. Por otra parte, es verdad que hay que compatibilizar el derecho humano a la alimentación con el derecho a un precio remunerador para el campesinado. Y eso es una cuestión en la que hay que dialogar. Y tienen que dialogar las organizaciones agrarias, las organizaciones campesinas, con el resto de la ciudadanía. Yo creo que no se trata tanto en este momento de dar soluciones mágicas a eso, sino entender por parte de los Estados que existen esos 2 derechos en contraposición, el derecho a un precio remunerador y el derecho a una alimentación adecuada, y que para tener una alimentación adecuada tiene que ser posible acceder a esos alimentos con la renta que en este momento tenemos. No podemos resolverlo en este momento ahora, pero sí que yo creo que hay muchos esfuerzos por parte en este momento de las organizaciones de hacer un ejercicio de calcular realmente los costes de la producción de los alimentos, de calcular realmente cuánto cuesta producir un alimento que sea justo y sostenible, de calcular si ese precio es posible que lo pague la inmensa mayoría de la ciudadanía. Y por último, igual que se subvencionan en este momento determinados sectores, desde luego se puede entrar a valorar cómo las políticas económicas apoyan a unos sectores u otros. Es decir, en este momento nosotros podemos consumir pollo a 2 euros el kilo porque ese pollo está subvencionado. Está subvencionado indirectamente. Es decir, ese pollo de 2 euros el kilo tiene una serie de costes de producción que no están internalizados. Y por eso lo estamos pudiendo pagar. En cierta medida, la sociedad, los gobiernos están financiando a esos productores intensivos de pollo para que nosotros podamos comprarlo a 2 euros el kilo. La cuestión es invertir los términos, ¿eh? ¿A qué sector productivo queremos apoyar desde los Estados? El programa nos decía que teníamos que terminar a la 1, luego tenemos que ir terminando. Damos 2, 3 preguntas más y tenemos que concluir tristemente. Una, otra y allá. Sí, mi pregunta era, yo le doy la razón al señor que está hablando del tema de los ecologistas, porque aquí hay mucha demagogia, muchos ecologistas, mucho bienestar, mucho futuro,
pero la realidad es que aquí no se hace nada. En el caso, yo voy a hablar de mi caso de mi tierra, que es Gran Canaria. Gran Canaria siempre se ha creado con la agricultura, después vino el turismo, y después del turismo pues han escapado. Y mi pregunta es el por qué hay tantos impedimentos para el tema de la exportación, cuando aquí tenemos mucha fruta, plátano, tomate, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que volvemos con la demagogia de los políticos. Hablamos del ecosistema, del medio ambiente, de la unidad sostenible y realmente algunos, otros, hacen demagogia porque yo veo que rompen avenidas, que hacen parques, que hacen colegios, la gente pasando hambre, los bosques todos destrozados y no se limpian porque del último incendio no se ha arreglado prácticamente los bosques ahí de arriba. Y la conclusión es la demagogia. Ahora, como llega el tema de las elecciones, hay muchos, vamos a hacer, vamos para aquí, vamos para allá. Todo es el calentar la silla. Es el calentar la silla. Porque cuando lleguen las elecciones y cada cual jale para su casa, porque así es, durante 4 años voy a jalar para mi casa, no voy a jalar para nadie, mareamos la perdiz. Porque aquí no hace falta luz, si tenemos viento, podemos hacer energía eólica. Si tenemos mar, podemos hacer energía hidráulica. Porque tanta demagogia, que vamos a hacer, si esto cada vez se ve peor. Usted va a la zona sur, más camas, más hoteles, más bloques, menos playa, menos arena, menos trabajo. Es demagogia. Ahora es el tema de las elecciones. Y ahora vamos a tirarnos piedras unos a otros, tú que yo que tú. En conclusión, esto es nada. Bueno, muchas gracias. Damos paso a una intervención más. Hay una ahí en la esquina, perdón, ahí en la esquina hay una pedida hace rato y la última aquí y cerramos. Hola, anteriormente habían dicho que en el Mediterráneo la huella ecológica principalmente es producida por el transporte. Habiendo en nuestro planeta 3 coches por persona, ¿cómo pretende reducir esa contaminación? Well, Bueno, no lo vamos a hacer. No va a ser posible. El transporte es uno de los impulsores de la huella en esta región y creo que lo va a hacer en muchas otras regiones. Lo que hemos visto es que cuando vemos las proyecciones para el futuro, para 2050, que habrá un incremento en la contribución de los sistemas de transporte a la huella. Así que si el promedio es que vamos a tener 3 coches por persona, no vamos a poder reducirlo. Hay que reestructurar el sistema de transporte basándose más en el compartir transporte público y no transporte individual privado. Bueno, ahí arriba tenemos que terminar. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mi pregunta es la siguiente. En cuanto a la gobernanza alimentaria, ¿me podrían algunos de ustedes decir en nuestra comunidad, en nuestro país, a qué niveles está? ¿Está en proceso de elaboración? ¿Hay algo aprobado? Disculpen, pero desconozco realmente cuál es la normativa, cómo está en la actualidad, tanto a nivel de Estado como a nivel de la comunidad autónoma. Muchas gracias. A ver, existe una serie de instancias en este momento a nivel tanto de Estado como en las comunidades autónomas que se encargan de lo que es la regulación de lo que es la alimentación. Y hay organismos de diferente tipo para diferentes funciones. Por ejemplo, hay un organismo que se encarga de la seguridad nutricional de los alimentos, de la trazabilidad o de la normativa higiénico-sanitaria.
hay otros que se encargan de otras cuestiones, pero lo que aquí estamos refiriéndonos es a otro concepto diferente. Lo que aquí nos estamos refiriendo es a la posibilidad de que desde las entidades locales se amplíen las competencias, que no habría que hacer nada porque están definidas así en las leyes, y que asuman como uno de sus ámbitos competenciales la gobernanza alimentaria. Que los municipios, a nivel municipal, a nivel local, entiendan que uno de sus ámbitos de competencia es la gobernanza alimentaria y que empiecen a desarrollar normativa, medidas, planes para intentar articular el sector agroalimentario como un sector importante para la sostenibilidad y la dinamización económica. Esa gobernanza alimentaria a nivel local se traduciría en la creación de un organismo, un consejo alimentario a nivel local, donde participan todos los sectores interesados. No se trata de crear estructuras que cuestan dinero y que hay que pagar a un montón de gente, sino que la gente participa porque le interesa, y sí que empiezan a tener experiencias en algunas ciudades. En este momento, por ejemplo, hay un proyecto a nivel estatal de gobernanza alimentaria local, donde están participando 22 ciudades de diverso tamaño, desde muy grandes como Barcelona a pequeñas, donde tratan de ir generando experiencias sobre esa gobernanza alimentaria local para desarrollar experiencias en ese nivel, ¿no? Entonces estamos a un nivel muy incipiente, se trata de desarrollar un ámbito competencial nuevo, pero que sí que ha dado resultado en otros países. Por ejemplo, en Canadá hay muchas ciudades que tienen consejo agroalimentario local, en Estados Unidos también existen, y en Brasil también existen. Y se trata de desarrollar un nuevo ámbito competencial, donde se analice el sector desde la producción hasta la distribución, y donde se intente desarrollar un sector mucho más acorde con la sostenibilidad y con el dinamismo económico y social. Había una última pregunta aquí y lo siento mucho porque tenemos que terminar. Bueno, he visto que ya se había animado. Cuando levanté la mano pensé que iba a haber pocas preguntas, pero al final ha habido mucha colaboración. A mí hay un tema que me preocupa mucho. Antes Fernando ha dicho que el despoblamiento de las zonas rurales. España en un momento determinado era prácticamente toda rural y hoy es prácticamente al revés, en las grandes capitales, ¿no? Y yo pregunto, no sé cómo está esto a nivel de países europeos y sobre todo me imagino que en países latinoamericanos y en países de Extremo Oriente no tienen cobertura los campesinos en absoluto que les permita agarrarse al campo pues con la misma seguridad que la persona que emigra a las ciudades y que trabaja en otro tipo de servicios. Yo me pregunto, si no hay que igualar efectivamente que todos los trabajadores, sean de la rama que sean, ya sea agrícola, ya sea de la sanidad o ya sea de la educación, que todos tengan las mismas coberturas, puesto que tienen también las mismas obligaciones de trabajo, ¿no? Pero en cambio son peor pagados siempre, sobre todo ya en el tema de la mujer. La mujer no solamente es que es la que pasa más hambre, es que es la que está peor pagada dentro de las mismas peonadas en el mismo campo. Entonces, si no tiene que tener la misma cobertura. ¿Y cómo está este tema en el resto de los países europeos? Porque ya digo que ya sé que en Latinoamérica, en Extremo Oriente, no existe esa cobertura. A ver, aquí en España saben ustedes que existía hasta hace poco un régimen especial agrario de la Seguridad Social y luego habían otros regímenes especiales como era el de trabajadores del mar o el de autónomos o el de empleadas de hogar. Hubo una ley hace también poquito tiempo que trató de homogeneizar todos esos regímenes especiales de la Seguridad Social en un único régimen especial de trabajadores autónomos. Eso no se ha logrado del todo, es decir, siguen habiendo trabajadores agrícolas, tanto agricultores a título principal como contratados, que cotizan por el régimen especial agrario y otros que se han incorporado al régimen de autónomos de la Seguridad Social. Es decir, a pesar de que
hubo un intento de homogeneizar esa situación, eso no se ha logrado, siguen estando las dos situaciones. La cobertura del régimen especial de trabajadores agrícolas es muy baja, ya lo saben ustedes lo han dicho. La de autónomos también es muy baja y tiene muchísimas deficiencias, por lo tanto tampoco equipara la cobertura social. Y en definitiva es un tema en el que yo creo que se han dado muy pocos pasos en los últimos años. Es curioso además en un momento en el que los políticos están apostando por crear empleo a partir del autoempleo, y sin embargo se ha hecho muy poco por homogeneizar, por dar una buena regulación a todo ese sector de trabajadores, tanto agrícolas como autónomos. En el resto de Europa no conozco en profundidad la situación cuál es. Solo conozco algunos casos, como por ejemplo Francia o Austria o Alemania, donde los trabajadores agrícolas tienen una consideración similar al resto de los autónomos y donde los niveles de cobertura, sinceramente, están muy similares a la situación española. Es decir, no hay muchas mejoras con respecto a la situación española. Y toda la deficiencia se cubre a través de seguros privados. Por lo tanto, el entorno que tenemos europeo no es muy alentador en una mejora de las condiciones de cobertura. Lo que sí que es verdad es que es mucho más barato que el de aquí. Es decir, un trabajador autónomo en este momento, ustedes saben que paga como unos 290 euros al mes, y eso en el sector agrícola es desproporcionado para el nivel de ingresos que se tiene. Por lo tanto, para empezar, la cotización a partir de lo que sería la renta real sería una buena medida a tomar. Es decir, que el agricultor cotice a la Seguridad Social en función de los ingresos que tiene al mes y no en función de una escala fija. Y después, a partir de ahí, todo el tema, por ejemplo, de accidentes laborales en el campo tiene una prevalencia muy alta, de lumbalgias, de un montón de cuestiones que en otros sectores no existen y, sin embargo, no están contempladas como enfermedades profesionales. Es decir, habría mucho que hacer en lo que es la regulación de los sistemas de protección social en el régimen especial. Muy bien, bueno. Hemos tenido la fortuna de asistir a dos brillantísimas ponencias en las que hemos podido ver gráficos y conocer datos ciertamente reveladores y también desgarradores, ¿no? De lo que se concluye en cuán depredadores somos. Y hemos podido comprobar cómo la crisis económica y la crisis ecológica están claramente interrelacionadas, y al final la conclusión es evidente, ¿verdad? Estamos en un modelo insostenible, en un modelo injusto, en un modelo inviable, que obliga a estar expectantes y a mantenernos activos y comprometidos. Muchísimas gracias, Alessandro, muchísimas gracias, Fernando, y no olviden que esta tarde a las 6 tenemos el inicio de la segunda sesión de este seminario. Muchas gracias. Hasta ahora.